Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta tercera edición de DTV para seguir analizando todo lo que sucede aquí en la Cámara de Diputados de la Nación. Ayer se inauguraron las sesiones ordinarias y hoy ya hay actividad aquí en el anexo C de la Cámara de Diputados porque un tema muy importante que fue anunciado en el discurso del presidente y que viene siendo demandado fuertemente por la sociedad. Vamos a estar también hablando de la presentación de la ley de humedales y también de la ley que tiene que ver específicamente con el cuidado del medio ambiente. Una presentación que lo que busca es poner nuevamente en el Congreso el debate sobre la necesidad de establecer presupuestos mínimos de protección de los humedales, principalmente frente a la tragedia que hemos vivido en los últimos días en Corrientes, en Misiones y también durante el verano en la Patagonia Argentina. Los incendios forestales muestran la necesidad de avanzar fuertemente en esta ley y por eso el diputado Leo Grosso, quien supo conducir justamente la Comisión de Recursos Naturales aquí de la Cámara Baja, fue el que impulsó este encuentro donde se está desarrollando un intercambio, una perspectiva para retomar este debate con funcionarios del Ejecutivo Nacional, con referentes de las organizaciones de la sociedad civil y también con intelectuales que vienen trabajando fuertemente sobre la crisis ambiental y bueno, lo que pueden hacer los estados para reparar un poco la crisis que vivimos con respecto al ambiente. Todo esto está sucediendo ahora en el Congreso de la Nación. En un rato vamos a conectarnos con nuestro móvil para conocer más en detalle. Pero también vamos a seguir adelante con las repercusiones de lo que dejó el discurso del presidente en el día de ayer y vamos a estar conversando con algunos diputados, algunos de los que fueron protagonistas del debate. Vamos a hablar con Diego Sartori de la provincia de Misiones, de la agrupación del partido, del Frente de la Concordia Misionero, para trabajar fuertemente en los discursos sobre federalismo que dio ayer y algunos de las pinceladas que el presidente marcó de su agenda parlamentaria. También nos vamos a trasladar hacia la provincia del Chaco. Vamos a estar hablando con Juan Manuel Pedrini, diputado oficialista del Frente del Todos, y también con Eduardo Fernández, también del oficialismo, porque hubo muchos temas económicos. Está el acuerdo con el FMI en la mesa de trabajo de los diputados y es uno de los principales temas para abordar. Y por último también vamos a estar conversando con uno de los diputados de la oposición, de Juntos Somos Río Negro, Agustín Domingo, que bueno, tiene una posición dentro de las distintas oposiciones que hay aquí en el Congreso, mucho menos reactiva a las propuestas del Gobierno Nacional y por eso veremos qué percepción tuvo él también de este periodo que se ha abierto en el día de ayer de 140 sesiones ordinarias ya que están en curso. Pero primero nos vamos a conectar con nuestro móvil, como bien habíamos anticipado, porque hoy hay una actividad fundamental aquí en la Cámara de Diputados, en el anexo C. Sofía Raimundes, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas tardes. Hola, Aman, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos, también para quien nos acompaña en el piso, exactamente como lo estabas adelantando, estamos trabajando en el anexo C, en la sala 2, porque ya comenzó esta reunión para debatir y justamente agilizar el tratamiento y la aprobación de la ley de humedales, ley de presupuestos mínimos para el cuidado medioambiental y el uso racional y sostenible de los humedales de cara, ¿no?, a lo que pasó en las últimas semanas, aproximadamente hace 2 semanas en la provincia de Corrientes, en donde, bueno, los focos ígneos, según dijo el gobernador Gustavo Valdés, están extintos, pero recién estuvimos hablando con Sergio Federovisky, que es el viceministro de la Cartera Nacional de Ambiente, que afirmó que quedan controlados aún entre 4 y 6 focos ígneos en estos momentos, que no es para preocuparse porque las lluvias justamente trajeron el alivio que se estaba esperando por parte de los bomberos y los brigadistas, pero que por supuesto hay que avanzar en este sentido con las consecuencias que dejó este impresionante incendio que se llevó 1 millón de hectáreas aproximadamente, que representa el 11% de la provincia de Corrientes y de los esteros del Liberá, ¿no? Entre ellos hubo pérdidas millonarias también respecto a los pastizales, los arrozales, a la flora y la flora y fauna autóctona también, que se perdió, por lo que es urgente que se apruebe esta ley que, como estaban adelantando, quedó paralizada el año pasado. Ya les adelanto
adelanto que está Leonardo Grosso presidiendo parte de este discurso, importantes representantes de organizaciones socioambientales, investigadores, científicos, representantes de universidades nacionales, también por parte de diputados y diputadas nacionales está la izquierda, Miriam Bregman del PLA, Carlos Selva por parte del Frente de Todos, Mónica Macha, Mara Brauer, Blanca Inés Osuna, Lía Verónica Caliba y bueno, demás funcionarios que llevaron adelante justamente esta ley de humedales con muchísimo apoyo también de la sociedad civil que pide con carteles, con pancartas, que cuando comenzó esta discusión entonces alzaron los carteles que decía ley de humedales ya, porque se necesita para nuestro país. Gracias, Sofía. En un ratito vamos a volver porque se está desarrollando ahora la actividad y seguramente vamos a tratar de hablar con algunos de los protagonistas que hoy están dando este debate muy importante. Así que gracias y en un ratito volvemos a conectarnos. Gracias a ustedes, hasta luego. Toda la actividad que está sucediendo ahora en el Congreso de la Nación y también están aquí mis colegas. Melissa Jofré, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas tardes. Hola Amanda, buenas tardes. Un poco ya más respuesta de la jornada mansadora de ayer. Sí, un poco. Sí, sí, la verdad que hemos estado trabajando intensamente en una asamblea legislativa que dejó bastante para hablar, ¿no? Con la postura que vimos tanto del oficialismo como de la oposición, sobre todo de una parte de Juntos por el Cambio, que después de esa retirada que realizó el PRO del recinto durante el discurso presidencial, hubo una cumbre de referentes del PRO en la casa de Mauricio Macri, nada más y nada menos. Y bueno, ahí están volviendo a tensionarse los ánimos respecto al acuerdo con el Fondo Monetario. Uy, uno de los temas fundamentales que va a estar en estos días, ¿no, Martín? Así buenas tardes. Te cuento, Amanda, que está reunido el presidente de la Nación, Alberto Fernández, con Martín Guzmán en la residencia de Olivos. Están dándole la puntada final al proyecto de ley que estarían enviando. Hay quienes dicen en el Gobierno Nacional que lo mandarían hoy a la noche, a última hora, y otros dicen que mañana a la mañana. Pero bueno, sí está como casi seguro que viene antes del fin de semana. Exactamente, con la posibilidad concreta de que la semana que viene se haga presente el ministro de Economía, Martín Guzmán, aquí en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Presupuestos, para explicar un poco los alcances de este proyecto de ley, que un poco lo adelantó el presidente de la Nación, los temas centrales de este proyecto en su discurso inaugural de sesiones, donde dijo que no va a haber reforma previsional, ni ajuste, ni tarifazos, ni reforma laboral contemplados en ese proyecto de ley. Todo esto lo vamos a estar desarrollando seguramente en la jornada del día de hoy, también como anticipábamos, con la visita de diputados que están todavía aquí en la Ciudad de Buenos Aires, porque hay una preocupación y una necesidad de conocer el texto del acuerdo con el Fondo Monetario y también organizar la agenda, que no es fácil. La Comisión de Presupuestos ya está conformada, eso es importante porque no tienen que definir quién la preside, que es uno de los problemas que hoy encuentra el Congreso, ¿no? Sí, desde el bloque oficialista están diagramando un posible cronograma de tratamiento que empezaría, como mencionaba Martín, con la visita del ministro Martín Guzmán, y habrá que ver qué otros funcionarios. Una segunda reunión en la que puedan exponer especialistas, incluso algunos propuestos por la oposición. Y ya una tercera reunión donde se aboque al debate de los diputados. Igualmente sabemos que es un proyecto que viene y no se puede modificar, pero sí es ese debate para el dictamen. Va a ser un debate intenso, eso ya lo tenemos garantizado. Pero bueno, como vos decís, Amanda, falta ver la letra chica y en función de eso se va a dar la temperatura del debate, ¿no? Hoy más temprano nuestros colegas de la primera edición estuvieron conversando justamente con el diputado Casareto de la provincia de Entre Ríos, que anticipaba un poco cómo cree él que va a ser la discusión respecto al acuerdo con el fondo. En este momento gobierna el Frente de Todos por una decisión del pueblo argentino en 2019. Toda. ¿Qué pasa? En el medio hubo elecciones parlamentarias. Así es. Entonces, la oposición tuvo un resultado favorable en la elección intermedia. No obstante eso, en Cámara de Diputados éramos 118 a 116, somos ahora, y éramos 119 a 115 antes. O sea, uno menos, uno más. No hubo gran cambio. Pero es como que la oposición dice, bueno, ahora nos toca a nosotros. Y es como que
hasta el expresidente Macri dijo, ahora vamos a empezar un proceso de transición. Como que, segundo tiempo, no sé. Claro, como que, digamos, 2 años antes la gente fuera a elegir el presidente. Entonces, algunos sectores de la oposición les parece que ellos tienen que gobernar hoy, y ellos no tienen que gobernar. Ellos pueden controlar, ellos pueden corregir, ellos pueden sugerir. Ustedes que tienen mucha experiencia, para ir del 83 para acá, ¿cuántos presupuestos han tratado? Casi 40 van a ser. Y siempre el oficialismo propone el presupuesto, la oposición critica, propone y dice incorporemos esto, corrijamos aquello, pero siempre el gobierno puede llevar adelante su plan de gobierno. En este caso, es la primera vez en la historia que se rechaza el presupuesto. Le dicen no. Bueno, pero ¿qué quieren ustedes? No, queremos otra forma de gobernar. Pero mire, la gente votó por 4 años, o sea, para que haya otra forma de gobernar, si los argentinos lo quisieran, será la elección de 2023 y no ahora adelantando los tiempos. Entonces, creo que es una actitud irresponsable de parte de la oposición. Si vas a mirar el presupuesto, Juntos por el Cambio gobierna la Ciudad de Buenos Aires y 3 provincias más, partidos provinciales gobiernan varias provincias, todas tuvieron su presupuesto, todos lo tienen. Y hay 2.000 municipios en la Argentina, todos tuvieron su presupuesto. Donde gobernamos nosotros y donde gobiernan ellos. En donde gobernamos nosotros, las provincias, hasta ellos facilitaron la sanción de los presupuestos. Y a nivel nacional no. Estábamos escuchando al diputado Casareto y también, mientras lo escuchábamos a él, ya se acomodó aquí en el piso el diputado Diego Sartori de la provincia de Misiones, a quien le agradecemos que se haya quedado con su tiempo de trabajo aquí en la capital, pero también que haya podido venir al piso. No, un gusto estar con ustedes, le agradezco la deferencia, que no es la primera vez. Sí. Así que saludarle a todos los televidentes, también a todo el equipo de Diputados TV. Yo ya casi soy columnista de ustedes, así que es nuestra casa, ¿no? Porque totalmente. Acá es el canal público de la Cámara, ¿no? Que también es muy importante. Exactamente que sí. ¿Cómo se quedó con la presentación de ayer del presidente, con el discurso, con los lineamientos que les anunció a la sociedad y a ustedes en particular? Bueno, en principio yo vi a un presidente que eso me tranquilizó, consustanciado con la problemática que tenemos. Y él transmitía también al hablar mucha tranquilidad, que eso no es un detalle menor. Cuando vos estás expectante, y me pongo en lugar de Juan Pueblo, ¿no es cierto? Decir, a ver qué me quiere decir este hombre, en un mundo convulsionado, en un país que no escapa a todas las crisis que hay, pero que también la Argentina tiene una bondad, ¿no? Se puede recuperar y se recuperó muchas veces rápidamente. Y es cierto también que en las grandes crisis están las grandes oportunidades. El presidente habló de todo, fue muy optimista en su discurso. A mí me gustó que sea optimista, pero lo que no me gustó que en muchas cuestiones que dijo, no me dijo de dónde iba a sacar inclusive los recursos o las cuestiones para hacer lo que él planteaba. Espero que podamos, en principio, ponernos de acuerdo para acordar con el Fondo Monetario, ¿no es cierto?, que eso pueda ser una discusión, como ustedes lo estaban planteando entre todos los diputados, y que podamos decir, mostrar ante el mundo que nosotros nos ponemos de acuerdo para, como dijo el presidente, una situación muy crítica de saber que no es un dato menor de verle a una entidad como el Fondo Monetario Internacional y arreglar con ellos. Vamos a hacer un arreglo el menos malo del que se puede hacer con esa entidad. Entonces, espero que sea para beneplácito fundamentalmente del ciudadano de a pie, que es el que tiene la expectativa y el que va a sufrir, que no pase el ajuste por él, pues ya no hay más que ajustar a un ciudadano que tiene mucha necesidad. Y otra cosa que me gustó que el presidente dijo, estoy diciendo así con responsabilidad, es el tema de la inflación. Es un tema que creo hace mucho tiempo, un flagelo que tenemos los argentinos, y de todos los gobiernos que vienen se va incrementando. Nadie puede combatir y decir termino con este flagelo que empobrece, que trae tantos trastornos y hasta cuesta vidas. Entonces, espero que alguna vez se pueda achicar estas cuestiones que no sean a largo plazo. ¿Y le quedó como la sensación de que fue el discurso del presidente un diagnóstico sobre la situación, o que pudo proponer algunas cosas para revertir una situación que, vivimos todos cotidianamente, en definitiva, ¿no? No, yo creo que él hizo un diagnóstico y propuso ideas que tienen que ver con una economía. Faltaron muchas cosas, ¿no? Porque si te tengo que decir algo, decir seguridad, me quedo con un sabor de muy poco lo que dijo de seguridad, en uno de los flagelos que tiene este país, y algo que vemos todos los días que ocurre. Por eso hay cosas buenas y hay cosas malas, como en todo discurso. Creo que hay que agarrar de todo un poquitito y tratar de buscarle la vuelta para que podamos dar alguna solución
que es lo que la gente está esperando de nosotros. Diputado, usted está, bueno, en el interbloque de Provincias Unidas, es parte de la oposición, pero en esa franja, ¿no?, como llamamos siempre, del medio entre las dos grandes bancadas. ¿Cómo vio el discurso de Alberto Fernández en cuanto a la deuda con el Fondo Monetario Internacional y esta actitud que tuvo una parte de Juntos por el Cambio al retirarse del recinto? Bueno, en principio yo creo que el presidente señaló su intención de ver cómo es la cuestión de la deuda, que cualquier ciudadano quiere saber también cómo se origina. Hay muchas conversaciones al respecto, hay muchos mitos al respecto. Y cuando uno está de funcionario público, cualquiera sea el cargo, sabe que tiene que rendir cuenta de lo que hace. Entonces, a mí no me parece que alguien tenga que molestarse, enojarse y irse, que eso demuestra la grieta a full que existe, pero no solamente entre los dos bloques mayoritarios, sino entre el bloque de Juntos por el Cambio, porque ahí ya vemos 3 o 4 fracciones que están sentados ahí. Ayer quedó demostrado que cuando se levantó el bloque del PRO, no sé cómo es. Sí, el PRO. Del PRO, quedaron los de la Unión Cívica Radical sentados, el grupo de Emilio Bonzó quedó sentado. Bueno, se ve también una fragmentación entre ellos, que bueno, que creo que si después entre todos damos una discusión seria, responsable, en democracia no es malo que hayan disensos, pero con respeto. No me parece bueno tampoco que se empiece a los gritos ahí cuando viene un presidente a hablar. Por eso vos decís, ustedes que no son ni oficiales. Ustedes que lo ven desde afuera, Desde ¿no? afuera. Nosotros fundamentalmente, porque eso aplicamos en las provincias nuestras, que es, primero cuando uno tiene responsabilidad de gobierno, no está para perder tiempo, porque la gente está esperando que nosotros demos respuesta, pero respuesta concreta, no de bla bla. Entonces la gente no le gusta este tipo de cuestiones y hay que ponerse en esa empatía también del que tiene toda la expectativa con respecto a nosotros. Que le solucionemos los problemas, no que estemos peleando entre nosotros. Entonces me parece que cuando viene un presidente y está queriendo interrumpir uno y a los gritos, la Asamblea Legislativa que abre el presidente todos los años, que bueno, que hasta después se olvidó decir dejo formalmente inaugurada, ¿no es cierto? Me parece que debe ser con respeto, yo debo escuchar y después si no estoy de acuerdo, me junto con ustedes, digo lo que estoy de acuerdo y lo que no estoy de acuerdo. Sartori, el presidente habló de un proyecto que va a enviar al Congreso del Acuerdo Fondo Monetario Argentina por la deuda, que dijo no va a tener tarifazo, supuestamente no va a tener ajuste, no hay reforma laboral, no contempla reforma previsional. Obviamente falta la letra chica todavía por verse. Con este mensaje inicial que envió el presidente, ¿ustedes le creen? ¿Lo van a apoyar? ¿Qué van a hacer? Hay un vencimiento de la deuda del 22 y la Argentina sin este acuerdo puede entrar en default. No, nosotros somos muy conscientes que la Argentina tiene que llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Eso lo sabemos. Como digo, si nosotros gobernamos una provincia, sabemos todas las cuestiones y en este contexto internacional de cómo están todos los commodities, lo que está pasando con todo lo que tiene que ver con la metalúrgica, con el hierro, con el petróleo, con todo, vemos que no está fácil la cosa y que también cuando el presidente dice esto, en un país inflacionario, cuidar los tarifazos, me pareció bueno porque dice voy a acompañar, pero que no sea mayor que el salario, que eso es bueno para darle tranquilidad a la gente. Bueno, hay que buscarle todo un equilibrio. ¿Qué haremos nosotros? Estamos viendo de que sea también dentro de todo este contexto complicado el mejor acuerdo para no caer en default, porque sería muy perjudicial para todos los argentinos que esto ocurra. ¿No es cierto? No es fácil que la gente entienda esto, ¿no? Porque el que tiene todos los días la problemática por ahí ni entiende el ciudadano de a pie lo que significa esto, arreglar o no arreglar. Pero hay que ser muy responsable a la hora de abordar esta temática. Y lo vamos a hacer con la responsabilidad que nos caracteriza. Y en ese sentido, ¿usted considera que hay diputados que piensan en la posibilidad del default como una posibilidad cierta o que lo que están planteando es, bueno, justamente la implicancia que tiene el acuerdo con el Fondo Monetario, la deuda que ya hay, de hecho, que hay que devolverla de alguna manera, en definitiva? Alma, yo creo que las cuestiones partidarias acá deben quedar de lado. Esta es una cuestión muy, muy grave, institucional de un país, para tomarla a la liviana y para decir, bueno, a ver qué me conviene a mí políticamente para el 2023. Ojo, porque para cualquiera que venga en el 2023, porque hay muchas especulaciones también al respecto, creo que no acordar
o no buscar un buen arreglo, o un arreglo como el que se pueda, no va a ser tan bueno. Porque también hemos tenido la experiencia, ¿no? En el 2016 se terminó resolviendo un litigio que era complejo con acreedores externos de una manera, que se venía trabajando de otra manera antes. También hay una latencia ahí sobre la posibilidad de la postergación de los pagos, de encontrar otras respuestas, otras soluciones. Pero eso todo tiene consecuencias que después siguen repercutiendo en una economía. Un país que no es previsible y que no tiene una garantía, como ya no tiene muchas cosas el nuestro, agravarle esa situación no es conveniente. Lo que pasa, usted Sartori dijo el 2023 y también el acuerdo supuestamente plantea un patear todo para el 2023. Con lo cual aquellos que dicen, bueno, ojo, porque el próximo gobierno se va a tener que ver con un panorama muy complicado, ni bien asuma, ¿no? También. El 2023 y mucho más adelante que y el más 2023. adelante. Vamos a hablar hasta el 2030 estamos hablando. Claro. ¿No es cierto? De acuerdos hasta el 2030. Pasa que creo el fondo también es corresponsable y también tiene esa mirada de saber que no puede hacer cualquier acuerdo con nosotros porque también sabe que esa cantidad de dinero prestada a la Argentina no fue una situación menor y que el contexto no es favorable para que podamos hacer, no, arreglamos ahora, no pagamos ahora, no lo hacemos a corto plazo. Por eso, ojo, que a la hora de sentarnos todos nosotros ahí, hay que despojarse de sus cuestiones personales, partidarias de cada uno y pensar como política de Estado en un país a largo plazo, pensando fundamentalmente en el ciudadano de a pie, que es el que tenemos que pensar nosotros. Diputado, en este sentido, ¿no?, de que estábamos hablando respecto a la postura, a la actitud que tuvo la oposición, ¿no? ¿Usted cree que el mensaje del presidente fue provocador o fue justamente para no... A ver, había una diputada también de otro bloque de la oposición, como es Interbloque Federal, que decía que con las palabras del presidente le quedaba claro de que Alberto no buscaba la aprobación del acuerdo con el fondo. ¿Le parece que fue así? Yo creo que en política nadie es un bebé de pecho, ¿no? ni nadie sabe cuáles son, no entiende los juegos de la política. Yo no voy a especular si el presidente lo dijo porque en qué contexto o para provocarle o no. Si yo estuviera en ese lugar, yo no haría eso, porque dejo abierto un abanico de preguntas también que pueden suscitarse. ¿Por qué me levanto? ¿Pero por qué lo hago? Todas esas cosas. Pero bueno, no me corresponde a mí responder eso de por qué se levantaron y se fueron. Yo miro de afuera y me agarro la cabeza. Eso. No lo haría si estuviera sentado ahí. Eso, en términos institucionales, es la primera vez que sucede algo así. ¿Cómo lo lee? Parece que suceden muchas cosas. Yo fui diputado antes también. Sí. Y yo creo que, como pasan todas las cosas que vienen pasando en el país, ¿no? El respeto nunca hay que perderse. Y lo institucional nunca hay que abandonar. Yo creo que se viene degradando en ese sentido muchas cuestiones de respeto. Cuando viene un presidente, viene y habla, te gusta o no te gusta, y vos escuchás. Después yo vengo acá y digo todo lo que quiero, o en los otros canales que me están esperando a la salida. Que ya hay diputados que están preparados para ser un showman. Y ustedes también le hacen el caldo gordo a varios, sí, porque los periodistas hacen eso, ¿no es cierto?, con varios que ya salen actuando con caras, con todo. Sí, de hecho fue simultáneo en la conferencia de prensa. Pero hay un punto que me interesa remarcar, que usted lo mencionó recién, el discurso. Alberto Fernández fue muy optimista a su modo de ver, optimista en el sentido de también planteó muchos proyectos, promesas. Nadie sabe de dónde va a salir esa plata, porque hoy la Argentina claramente no tiene fondos para enfrentar toda la cantidad de proyectos que presentó el presidente. Incluso le agregamos un factor externo más, que es la guerra que se está librando en estos momentos en Ucrania con Rusia. Y eso también genera, por supuesto, problemas a la hora, por ejemplo, de encarar proyectos como el de hidrocarburos, como otro tipo de proyectos. En un mundo complicado, como usted lo dijo, difícil, ¿cómo se puede amalgamar todas esas promesas, proyectos que hubo y que planteó el presidente en función de este mundo actual, donde no nos prestan tanto dinero, donde no somos confiables y donde hay guerra? Bueno, yo le señalé cuando me senté acá cuál era mi preocupación, ¿no?, de un discurso tan optimista, de dónde saco los recursos. Pero también hay que ver un contexto internacional. Y como dije también, aquí la Argentina tiene eso de que
se recupera rápidamente y hoy estamos lejos de todos los conflictos que son malos, muy malos en el mundo, y la guerra es nefasta para cualquiera que lo inicie, lo haga, cualquiera, es todo igual. Me parece que podemos tener una gran oportunidad, porque también en las grandes crisis están las oportunidades. Por ahí hay alguna cuestión que nosotros no sabemos, que el presidente esté barajando, viendo, mirando, él es el que está presidiendo el país, pero creo que en estas oportunidades donde hay todo este conflicto, inclusive económico, por la guerra que se está dando entre Rusia y Ucrania, puede haber una oportunidad para nosotros, ¿no? Entonces, él cuando habló del agro, habló de las exportaciones, habló que hay que aumentar todo este tipo de exportaciones para afuera. Bueno, estoy imaginando que van a haber algunas quitas de retenciones, que va a haber un fomento agropecuario, ganadero, todo lo que tiene que ver con si quiero exportar, cuál es el... Usted dice para suplantar aquellas compras, por ejemplo, de granos que no le va a hacer Rusia a la Unión Europea por las sanciones que le aplican. Sí, sí, por supuesto. Por eso digo, se abre una ventana de oportunidades en muchas cuestiones, lamentablemente a costa de lo que yo nunca quiero, ni va a querer usted, ni nadie. También es cierto que se encarece el gas y el petróleo, ¿no? Todo, absolutamente encarece todo. Sí, ya toda está. La producción. Ya se está disparando, el barril está arriba de 100 y bueno, por supuesto que por eso cuando él dice las tarifas no van a aumentar y van a ir de acorde al salario, se mete en un terreno no fácil también, ¿no? Hay duda. Se mete en un terreno no fácil. Bueno, ahí hace referencia a un proceso legislativo que se dio una discusión aquí en el 2017 y bueno, era en 2018 creo que fue justamente que después se vetó la ley que establecía un criterio por lo menos para tener previsibilidad también en el aumento de tarifas. No es malo, porque si seguimos apretando y ajustando al salario, la economía ya no hay de dónde salir. No, pues además se viene abajo. Pues ¿quién es el pleno consumo? La gente que anda todo el día, que tiene los menores salarios, es el mayor consumo de una economía. Entonces vos no podés pinchar eso tampoco. Por eso es todo un juego de equilibrios y de ver todas las variables macro y microeconómicas para poder justamente encauzar para que después podamos tener el equilibrio ese que él estaba planteando con las tarifas, con los salarios, con las exportaciones, con todas las cuestiones. ¿Habló con su gobernador después de la asamblea? ¿Estuvo ayer presente? Él estuvo con nosotros, estuvo en el despacho acá en el mío, tuvimos una reunión primero con el diputado que me acompaña del bloque nuestro, del Frente Renovador de la Concordia Misionero, y también con Luis Di Giacomo, que es el presidente del Interbloque Federal nuestro. Sí, nuestras voluntades, nuestros compromisos son intactos, apoyo y reclamo, pero no es irresponsable lo nuestro, porque nosotros siempre estamos diciendo las cuestiones que tienen que ver con... Porque para eso somos diputados nacionales. Cotidianos los argentinos, acá estamos. Damos la discusión, venimos, estuvimos todo febrero pensando estábamos acá, viendo a ver cuándo se conformaban las comisiones, qué hacíamos, qué no hacíamos. Y bueno, en base a eso también, los reclamos nuestros, que le llevamos in situ a mostrar que cuando nosotros hacemos un reclamo, no es porque se nos ocurrió a nosotros. Por ejemplo, lo que hablamos un montón de veces con ustedes, de la zona fronteriza de Misiones. La zona franca. Exactamente, que a fronteras cerradas, nosotros teníamos una realidad económica que Misiones creció y mucho, a pesar de que no vino el turismo internacional y todo eso, en lo que es industria, en lo que es agro, en lo que es todo lo que tiene que ver con la foresto, industria nuestra y todo eso. Bueno, demostramos que es así. Por eso reclamamos elementos, en este caso, fiscales, para poder competir el día que se abría la frontera. Dicho y hecho, se abre la frontera, nosotros estamos teniendo un grave problema con respecto al abastecimiento de combustible, porque todo lo que se lleva se va al otro lado porque vale la mitad de lo que vale acá, en este lado, ¿no es cierto? Entonces, pero agravado a eso, toda una cuestión de que nos deja a nosotros a veces fuera de competencia. Primero, cuando todo el mundo va a comprar al otro lado o cuando alguien viene y desabastece de este lado algo que nosotros no podemos abastecer desde acá. Entonces, tenés que tener una provincia como la nuestra, metida en un brazo entre dos países limítrofes, con una mirada fiscal distinta, diferente, porque eso además aporta al erario nacional, al tema fiscal de acá, divisa. Nosotros ya lo demostramos. No hay posibilidad entonces, por ahora, que haya zona franca en Misiones. No creo. La promesa del presidente en aquel momento, ¿se acuerda? No era promesa. Una ley. Sí, estaba en el presupuesto. No, fue una ley que después vetó el presidente. Sí, y un anuncio en Misiones, aparte. Exactamente. El anuncio fue a Misiones, se vino, se hizo la ley, salió acá, fue al Senado, aprobó el Senado y vetó el de Poder Ejecutivo. Entonces, bueno. ¿Y ahora, en este reclamo,
Bueno, ahora en este reclamo también hay toda una tarea que es más titánica que ese reclamo inclusive, que es al no tener un presupuesto, otra gravedad, a mi manera de ver, institucional, porque uno no le puede dejar a nadie, por más que sea tu adversario político, sin un presupuesto, y no hay excusa que valgan ahí, ¿no es cierto? Tenés que darle al quien gobierna un presupuesto, es decirle, por supuesto, hacer el debate, corregir lo que no está de acuerdo y darle la ley presupuestaria y dejar sentado por ahí lo que vos querés y lo que no estás de acuerdo, pero darle el elemento. Hoy los gobernadores que tienen que hacer es pasarse acá, en los ministerios, haciendo el reclamo pertinente. Bueno, Misiones demuestra en esa política de Estado que lleva adelante con nuestro gobierno, es que nosotros no solamente pedimos, sino también hacemos y nos transformamos. Y en eso los ministros van a Misiones y en eso hay que agradecer porque permanentemente están yendo y prácticamente van todos los ministros y a cada rato a la provincia donde se logran soluciones conjuntas, tanto de acá para allá como de allá para acá. Entonces eso no es malo, pero es una tarea titánica que se debe también a que no tenemos siquiera un presupuesto que podíamos haberlo tenido. Y preguntarle en relación a esto que está planteando, si ustedes como interbloque o la zona de los diputados, que no son de ninguno de los dos bloques mayoritarios, pueden intervenir de alguna manera para tejer ahí unos puentes en algunos temas en particular, o si, bueno, no son ni siquiera parte de esa discusión posible. Somos, pero a veces reclamamos que cuando se ponen de acuerdo las dos grandes mayorías, nosotros no existimos, ¿no es cierto? Entonces eso es un tema polémico de nosotros, porque nosotros estamos en el medio. Hay varios interbloques chiquitos como el nuestro. Son 23 diputados, ¿no? Sí. Exactamente. Pero después cuando se ponen de acuerdo los dos grandes, por ahí ni nos miran, ¿no? Estoy picantecito. No, pero tiene que ver también para entender un poco, porque es una dimensión, si bien no cambió tanto la composición de números, sí se polarizó muchísimo más este congreso del 21, digamos, que el del 19 cuando ingresaste, ¿no? Numéricamente son más o menos los mismos, uno tiene un diputado más, otro tiene 2 diputados menos, pero se ha generado una polarización más fuerte. Que si vos mirás en cualquier lugar democrático del mundo que juegue al juego de la democracia, esto no es malo. Mirá Alemania, lo que tuvo que hacer para conformar un nuevo gobierno después de la salida de Merkel. Mirá cualquier parlamento, mirá España, mirá Italia, ¿no es cierto? Y el juego, el equilibrio que tenés que buscarlo. Pero la experiencia de Italia es una experiencia traumática también respecto a la democracia. La experiencia española también es bastante traumática. No somos un país parlamentarista, sino por el contrario, por su historia presidencialista, con lo cual digo, eso también dificulta también las cosas, ¿no? Claro, por lo menos esta mirada sobre la articulación que hay en el Parlamento, porque además no gobierna el Parlamento. Exacto, pero ¿quién hace el juego de eso? Si nosotros haríamos la tarea que tenemos que hacer acá, no pasaría eso. Cada cual atendería su juego. Poder ejecutivo, ¿Y qué es lo que falta para...? Y yo creo que falta diálogo entre los diputados y ponerse a la altura de las circunstancias y discutir los temas. Para eso el Parlamento. El Parlamento es para discusión de la problemática, pero discusión no estéril. Se vive de campaña. Así, claro, hacer, mejorar, discutir, aprobar o desaprobar, pero ahí en la discusión. Que funcionen las comisiones, bueno, todo lo que debe tener un parlamento, ¿no es cierto?, que debe estar de cara a la resonancia que yo tengo de la gente acá. Ahí mencionó el tema de las comisiones. ¿Le parece una discusión estéril, justamente, usando sus palabras, que no se haya llegado justamente a un acuerdo de conformarlas porque Juntos por el Cambio, por haber ganado las elecciones legislativas, se siente empoderado a reclamar más lugares? Un lugar más. Una barbaridad eso. Sí, exactamente, así es, ¿no es cierto? Entonces, ganaron las elecciones, pero tienen 116 diputados, los otros tienen 118. No, pero entonces ya no, porque a mí me corresponde, porque... Bueno, entonces... Es lo que yo digo, tenemos la culpa nosotros. Y preguntarle con respecto a las propuestas que hizo el presidente, habló de, bueno, la ley de Consejo de la Magistratura que ya había llegado, reformar la ley de inteligencia, avanzar una ley de violencia institucional. Ahora están discutiendo una ley de humedales que presenta el Ejecutivo, de discapacidad, una nueva ley. Ahora Meli nos va a contar un poco más en detalle ese proyecto, una ley de cuidados, establecer y fortalecer la educación sexual integral. Muchas demandas, muchos de los proyectos que tienen que ver con las demandas de la ciudadanía. Hoy, con la situación que se vive por el abuso sexual en Palermo, volvió a poner sobre la mesa qué pasa con la justicia, qué pasa con la construcción de ciudadanía. ¿Cuánto eso cree que se pueda discutir en estos contextos tan polarizados? Yo espero que nosotros, insisto en una cosa, discúlpenme que sea así, tomemos nota de eso, porque no podemos ser bomberos después que se prende el fuego y ir a apagar el incendio.
discutamos estas cuestiones que nos está demandando la sociedad y que demos las respuestas y las soluciones al respecto, ¿no es cierto? Entonces creo que ahí sería todo mucho más sencillo y más fácil, porque si del Parlamento está, bueno, están dadas las discusiones. Es lo que creo tenemos que hacer. Me parece que la agenda está, los temas están instalados y falta el debate. Muchas gracias, diputado, por venir hasta aquí, por compartir con nosotros este rato. Seguramente lo veremos pronto. Se espera que en estos días la Comisión de Presupuesto de la que usted es parte comience a trabajar en el proyecto del FMI. Y sobre eso, justamente más temprano, el diputado Alejandro Vilca estuvo conversando con nuestros colegas de la primera edición, analizando la posición del Frente de Izquierda sobre esta agenda vinculada al acuerdo con el Fondo Monetario. Si hay algo que marcó Alberto Fernández, que uno podría coincidir que fue una estafa la deuda que contrajo Macri, ¿no? Una estafa, pero que lamentablemente... ¿Usted coincide con esa postura? Sí, sí, obvio. Además, cuando planteo ahí quiénes son los responsables, para nosotros ya tendrían que estar los responsables y ya tendrían que estar castigados. Esto es evidente porque le están haciendo un mal a todo el país, hipotecando el futuro. Ahora, es hipócrita y también no lo exime de culpa el retirarse o mostrar mala cara cuando en realidad... No los exime de culpa. Claro, porque ellos son los que, digamos, su gobierno, su presidente... Son corresponsables. Y claro, ni siquiera, a ver, pasó por el Congreso, no se aprobó, no llegó al trabajador para comprarse una heladera, no sé, un televisor, no. Pasó y se fue a los jugadores de hora. Entonces eso no lo podemos admitir, nosotros entendemos que lo que son los fraudes no se pagan, entonces por eso entendemos... Los fraudes no se pagan. Así es, y por eso sostenemos nuestra posición del no pago, pero también buscar otra salida, ¿no? Porque no es solamente no pagar este préstamo, sino la deuda, sino también tomar medidas, ¿no? Nosotros creemos que hay que afectar a las ganancias de aquellos que se enriquecieron, los bancos, la agroexportadora, para eso hay que nacionalizar la banca, el comercio exterior para evitar la fuga de capitales, pero también la inflación, y tomar medidas como la nacionalización de las empresas de servicio, planes de obras públicas a la vez para crear fuentes genuinas de trabajo. El debate más importante, sin duda, en el Congreso de la Nación es el principio de acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo Nacional y el Fondo Monetario, y además toda la discusión que va a estar aquí presente en próximos días en la Cámara Baja, que es por donde seguramente ingresará el proyecto que envíe el Ejecutivo. Vamos a recorrer el país para nuestra próxima entrevista. Ya lo tenemos conectado el diputado Juan Manuel Pedrini, del Frente de Todos de la provincia del Chaco. Agradecerle este rato, diputado, ¿cómo está? Buenas tardes. Y bueno, primero pedirle una reflexión, sobre todo por el discurso del presidente que ayer inauguró las sesiones ordinarias. Buenas tardes. Creo que fue muy buen discurso, extenso, donde se trató la mayoría de los temas que hoy afligen a la sociedad argentina, un muy buen resumen del estado de la nación en estos momentos y, lógicamente, hablando de lo que hoy es el tema principal, a mi criterio, de la coyuntura política, que es el tema de la deuda, ¿no? ¿Cuáles son las salidas, las posibilidades que tiene Argentina a partir de un entendimiento que, bueno, con el Fondo Monetario, que no nos gusta de ninguna manera tener que acordar absolutamente nada con el Fondo Monetario Internacional, pero si usted está sin reservas, tiene una industria que demanda permanentemente una ingente cantidad de dólares, se acerca a un default sin reserva, y entre pagar 19.000 millones de dólares hoy que no los tenemos o pagarlo a 10 años, creo que hay sin lugar a dudas una gran diferencia. Yo creo que esta deuda, lamentablemente, me puedo equivocar, ojalá que así sea, es ilegítima, pero es legal. Es legal porque en el 2018, en el presupuesto del 2018, fue aprobada la misma por una ley del Congreso de la Nación.
O sea, no pasó por el Congreso, eso es cierto, pero a posteriori. Claro, lo que no pasó por el Congreso fue el acuerdo. En definitiva, lo que sí pasó fue la previsión de cuánto dinero se iba a pagar, digamos, en intereses. Exactamente. Pero luego, en 2018, en ocasión de tratarse el presupuesto, ahí se blanqueó esta circunstancia y la deuda fue aprobada por el Congreso de la Nación. No una sesión especial, sino metida en el presupuesto de ese momento. Bueno, creo que hay saludo la autolimitación del presidente Alberto Fernández de remitir este entendimiento al Congreso de la Nación. Todos sabemos, porque nunca se discutió esto hasta ahora, la Argentina tuvo como 18 o 20 acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Como 23 tuvo. Bueno, y es la primera vez que se hace esta discusión previa. Así que es una facultad del presidente, sin lugar a dudas, poder tomar los créditos, como lo hicieron los anteriores presidentes, ¿no? Pero hay una saludable autolimitación de Alberto Fernández, que es el primer presidente que envía previamente el acuerdo para su ratificación o no por el Parlamento argentino. Creo que no es una cuestión menor. Lo mismo que lo que dijo ayer, ¿no? Que era el primer presidente de la restauración de la democracia desde el 83 hasta la fecha, al que se le rechazó un presupuesto. A Cristina no se le había... Ni siquiera lo habían dejado sin quórum directamente, es la primera vez. Así Diputado. Que, bueno, en circunstancias sumamente difíciles, el presidente elige que el Parlamento tenga un rol central en esta cuestión, que los representantes del pueblo podamos discutir, analizar la letra chica sin ningún tipo de cláusulas secretas y saber a qué circunstancia y a qué nos vamos a obligar para saldar esta deuda que yo la defino como ilegítima, pero lamentablemente legal. Diputado, ¿qué tal? Melissa Jofre lo saluda. En la previa de la Asamblea y desde que se hizo el anuncio del preacuerdo, del entendimiento, ¿no? con el FMI allá por finales de enero, bueno, obviamente y tras la renuncia de Máximo Kirchner se empezó, ¿no? a ver cómo estaba el panorama tanto dentro del oficialismo como también dentro de la principal oposición respecto a los apoyos o no que pueda tener el proyecto. Y más allá de esos números y del poroteo que un poco comenzó y un poco no, ¿cómo cree que quedaron los ánimos después del discurso presidencial para acompañar el acuerdo con el FMI? Tanto dentro de la bancada oficialista, donde había algunos diputados con caras largas, y dentro de la oposición, donde, bueno, hubo también ahí una actitud un poco fuerte con esa salida de algunos diputados. Bueno, yo lamento disentir con usted. Creo que en lo que hace a nuestro bloque, el discurso del presidente lo galvanizó. Creo que nos unió. Era lo que queríamos de escuchar. Hay varias discusiones, ¿no es cierto? Y va a haber más, porque cuando aparezca la letra chica seguramente vamos a tener muchas más discusiones. Pero una cuestión era, bueno, si se paga este vencimiento con créditos del Fondo Monetario, continúan las acciones, la querella criminal contra los autores de la deuda establecida en el decreto número 8 del 2020, ¿no? Si continuaba o no estas acciones. Fue muy claro el presidente en que deben continuar.
Y esta cuestión, los resultados económicos que hoy se pueden mostrar, que algunos, los mismos que decían que a la Argentina era el país que se iba a recuperar más lentamente de la pandemia, decían que ese 10% de caída, el 9% que tuvimos en la actividad económica durante la pandemia se iba a tardar entre 3 y 4 años para recuperarlo. No, nada de eso ocurrió, fuimos los que nos recuperamos más rápido. Ya lo pasamos, todos los índices económicos son positivos, no respecto del 2020, sino respecto del 2019, algunos del 2018. El hincapié que pone el presidente en el desarrollo de la ciencia y la tecnología, son cuestiones que, a mi criterio, abroqueran a nuestro bloque. Sabemos que, de todos modos, que no va a haber una votación homogénea por parte de quienes integramos el bloque, ¿no es cierto? Ahí, diputado, sí. ¿Qué tal? Buenas tardes, Martín Natale lo saluda. Ahí nos interesaría saber, diputado, específicamente, cuando usted dice no va a haber una votación homogénea, primero, ¿qué lectura hace usted respecto del faltazo o la ausencia de Máximo Kirchner al recinto? Si han hablado con Máximo Kirchner, ¿cuáles hoy los números que están haciendo ustedes respecto al apoyo o no apoyo que pueda haber por parte del resto de sus compañeros de bancada? Y si existe la posibilidad de la abstención como un acuerdo tácito entre ustedes para aquellos que no están acompañando este proyecto de ley, pero que no quieren interferir de alguna manera en el accionar del gobierno nacional en cuanto al acuerdo con el fondo y lograr que la Argentina no entre en default. Antes de contestar, diputado, le quería pedir que si podía acomodar un poco la cámara, bajar un poco el encuadre, porque justamente no se le tapaba la boca y no se puede seguir quienes no escuchan su respuesta. Bueno, mire, la verdad que puedo hablarle a título personal, porque las definiciones de conjunto las tiene que dar la conducción de nuestro bloque, que no le integra. Pero no voy a escapar a su respuesta. Así como vi que tenemos un bloque más galvanizado después del discurso del presidente, que mejoramos en esa cuestión, también creo que a partir de una de las razones por las que creo que el discurso del presidente fue muy bueno y que internamente nos vino bien, es porque advierto que hay una gran cantidad de legisladoras, de legisladores que tuvieron una reacción inicial muy adversa y que esto está cambiando. No quiere decir que lo voten, pero están cambiando. Hay definiciones que ayudan mucho, como la de la ex titular de nuestro bloque, la actual senadora Juliana Di Tulio, quien manifestó que ella votaría un acuerdo si le demuestran que va a haber más beneficios que pérdidas para el pueblo argentino, ¿no? En otras palabras lo dijo Juliana, pero la idea es por ahí. Ese es el contenido de su dicho. Bueno, hay muchos que a partir del discurso del presidente están pensando en estos términos, ¿no? Diputado. De todos modos nos debemos una discusión a partir de la lectura de la letra chica. Sí. Yo siempre digo lo mismo, vamos a esperar la letra chica. Prima facie, si yo hablo de racionalidad, estoy a favor del acuerdo.
Ahora quiero leerlo también porque tal vez cambie de opinión. Ahora, si yo tengo una deuda de 19 mil millones de dólares para este año, no tengo un peso de reserva y en vez de pagarlo este año tengo la posibilidad de pagarlo en 10 años con 4 años de gracia, bueno, creo que hay que ser racionales en esta... En lo que usted está diciendo se desprende en definitiva que el acompañamiento es a la gestión del gobierno más allá del acuerdo con el Fondo Monetario. Pero le quiero preguntar, porque hay un tema que es fundamental. El 40% del padrón electoral tiene menos de 40 años y tiene una relación muy diferente con el Fondo Monetario Internacional. Yo, que soy de la generación que nació en dictadura, tengo un vínculo por ahí un poco más cercano, bueno, y otros como usted o como otros compañeros tienen otra relación, en definitiva, con el peso que ha tenido la deuda específicamente con el Fondo Monetario a lo largo de la historia argentina. ¿Cómo se puede transmitir, o ustedes están debatiendo, piensan, analizan cómo transmitir esa experiencia tan difícil, traumática que ha sido el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional en particular? Porque, bueno, hay una generación importante de argentinos que toman decisiones como el voto, tan importante como el voto, tan democrático, que lo analizan desde otro lugar o que no tienen esa cercanía de lo que ha sido para otras generaciones el impacto del fondo. Creo que es una muy buena reflexión. No advierto... Es que estoy preocupada por las nuevas generaciones, esa es la realidad. No, estamos preocupados por las nuevas generaciones, ¿cómo no lo vamos a estar? Lo que no advierto, y por eso le agradezco su dicho, es realmente mejorar nuestro discurso en esos términos, porque a veces hablamos, creo que con sobreentendidos, ¿no? O presumiendo que nuestros interlocutores tienen esa visión del Fondo Monetario Internacional, particularmente, bueno, yo comencé a militar durante la dictadura. Claro. Entonces sabíamos específicamente de qué se trataba. Yo le agradezco este comentario porque voy a comenzar a... Perfecto, me alegro entonces. A ver esta situación. La verdad le digo... es un tema ese porque es difícil transmitir. Un error muy grave de mi parte de comunicación, sin lugar a dudas. Diputado, más allá del tema de la deuda, bueno, el presidente habló de varios proyectos, algunos que ya están esperando para ser tratados en comisiones y otros nuevos. ¿Cuáles puede destacar o ponderar de todas esas iniciativas que pidió que se aprueben? Bueno, creo que son todas muy, pero muy importantes. Creo que hay la línea, el deadline para el tratamiento. Rápidamente tenemos que ir con el Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura va a poder seguir funcionando hasta abril. Así que urgente, creo que lo primero es lo primero, ¿no? Esto tenemos que hacerlo. Todo es importante, lo mismo que las leyes que tienen que ver con la reactivación económica, la ley automotriz, la ley de electromotricidad, la ley de cannabis medicinal, que va a permitir la generación de empleo fundamentalmente, que la vemos muy, pero muy positiva en ese sentido. Creo que, dado el fallo de la Corte, lo primero es, ahí sí que tenemos una espada de Damocles, ¿no? Y un debate difícil. Claro, pero aparte no tenemos tiempo, porque el plazo de la Corte de los 120 días vence en abril. Así que ahí tenemos que, a mi entender, tenemos que abocarnos rápidamente a este tema, ¿no? A tratar el proyecto que envió el Ejecutivo sobre esta cuestión. Luego tiene que ver con cuestiones ambientales, cuestiones que creo que hay un gran consenso, como generación de parques nacionales, uno en Córdoba, otro en Río Negro, la creación de 2 universidades, otra más en el Gran Buenos Aires y otra en la Universidad Nacional del Delta, si es que se aprueba en la Cámara de Diputados. Así que creo que
van definiendo pues, la ley de hidrocarburos urgente, también urgentemente. Vemos con muy buena expectativa las posibilidades del crecimiento, de la construcción del gasoducto Néstor Kirchner, que va a llegar hasta la provincia de Santa Fe. Eso va a permitir, no es cierto, que el aumento de la producción que vemos en Vaca Muerta, llegue y pueda ser utilizado por nuestra red troncal de gasoducto que tiene la República Argentina y que recién llegó. Diputado, ahora hay una cuestión que tiene que ver con el discurso presidencial, que usted lo mencionaba recién, enumeraba proyectos de ley tendientes a incentivar la economía, que no va a haber tarifazos, por otro lado dijo, planteó, algunas inversiones, mayores exportaciones, pero quedó una gran pregunta que el propio presidente parecería ser que no, y el gobierno en su plenitud parecería ser que no logra responder, y lo dijo el presidente, la mayor preocupación es la inflación. Y si la pregunta es, si no se tiene resuelto el tema de inflación, ¿cómo es posible encarar otras variables económicas, mejorar la economía, generar empleo, lograr inversiones, y etcétera, 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 lo que dijo el presidente como promesas, si no tiene resuelto el tema de la inflación? Es algo que realmente muchos no lo alcanzan a comprender. Tiene razón, pero el presidente ya dijo que es el principal problema que tenemos en Argentina. Sin embargo, a pesar de la inflación, vamos a prácticamente de cumplirse las inversiones previstas, vamos a un 21% de inversión del PBI, una cifra alta para Argentina, lo ideal es que esté en el 25%, pero está anunciado un 21%. Hay récord en los permisos para construcción. La mayoría veía un informe sobre pymes. La mayoría de las empresas en Argentina está dispuesta a hacer inversiones y a tomar personal. Bueno, entre todas las rarezas de Argentina será de que, a pesar de la inflación, estas perspectivas de inversión no se detienen. Creo que tiene que ver con algo que lamentablemente está en nuestro ADN. Todos los agentes económicos en Argentina saben cómo desarrollarse en medio de un proceso inflacionario que nadie lo quiere. Claro. La verdad que no lo queremos. No bajamos la inflación. La inflación, si uno lo ve, del 2019 ya estuvo en el 50%, estamos en el 2022 y seguimos. Sí, bajó solo un 0,2% nada más entre un año y el otro. Claro, del 54 al 52, lamentablemente estamos ahí. La diferencia es que ahora sí hay, pero hay diferencia, porque la diferencia es que la inversión supera el 20%, claro. Antes no superó el 15%, la construcción está y la economía está en una fase expansiva. Bueno, entonces esas son las diferencias que de todos modos tenemos que terminar con la inflación. Como fuerza política nos está produciendo un daño increíble y máxime cuando vemos la inflación de alimentos, porque la inflación de alimentos es aún mayor que la que nos espanta del 52%. Diputado, muchísimas gracias por este rato. Seguramente lo veremos pronto por aquí porque ya han arrancado las sesiones, así que en cualquier momento lo tendremos con mucho gusto en el piso de DTV. Hasta cualquier momento. Pues muchas gracias, y les agradezco ampliar mis perspectivas respecto del Fondo Monetario. Buenísimo, gracias. Hasta luego. Nosotros nos vamos a la pausa, pero antes ahí tenemos ya conectado al diputado Fernández, que desde la provincia de Córdoba, diputado que además es uno de los referentes de las pymes en su provincia y que conoce muchísimo de economía. En un ratito vamos a abocarnos a hablar con él en profundidad sobre, obviamente, el tema de estos días, ¿no? El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Mientras, vamos a una pausa y volvemos en instantes.
Lo que piensan las diputadas. Lo que piensan los diputados. Lo que pasa en el Congreso. ¿Lo que querés saber de nuestro Parlamento? Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. El virus se transmite por el aire en espacios mal ventilados. Por eso, al ventilar, recordá las 3C, constante. Mejor una ventana abierta todo el tiempo que abrirla y cerrarla de manera intermitente. Cruzada, por lo menos 2 ventanas o puertas abiertas para que el aire circule. 5 centímetros al menos de apertura. En el auto, abrir una ventanilla de adelante y una de atrás. En el transporte público, abrir al menos una ventanilla de adelante y otra de atrás del lado contrario. En un espacio cerrado, dejar abiertas constantemente 2 ventanas para ventilar de manera cruzada. En cualquier lugar, acordate siempre de las 3C. Constante, cruzada y de al menos 5 centímetros. Sigamos practicando la cuidadanía. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Todas las noticias de la Cámara de Diputados te las contamos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Con el Plan Básico Universal, siendo beneficiario o beneficiaria, podés acceder a planes económicos y accesibles de telefonía fija, telefonía móvil, televisión por cable e internet en todo el país. Solo tenés que llamar a tu empresa proveedora de servicios. Exigilo, es tu derecho. Más conectados, más cerca. Conoce más en argentina.gov.ar/Plan Básico Universal. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Con Ahora 12 podés seguir comprando en 3, 6,
12 y hasta 18 cuotas fijas en todo el país. Ahora 12. Para más información, ingresá en argentina.gov.ar/ahora-12. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. Nueva hora de esta tercera edición en DTV. En un minuto nada más vamos a conectar con Córdoba, con el diputado Eduardo Fernández, que nos está esperando del otro lado de la línea. Pero también nos está llamando nuestro móvil Sofi Raimundes, está aquí en el anexo C. ¿Cómo estás, Sofi? ¿Terminó la actividad? ¿En qué anda todo lo de la presentación de ley de humedales? Sí. Exactamente, terminó esta actividad entonces, este debate, esta discusión para la ley de presupuestos mínimos del cuidado ambiental y el uso racional y sostenible de los humedales. Por eso vamos a hablar con la diputada nacional Mara Brauer del Frente de Todos por la Ciudad de Buenos Aires, que fue una de las principales impulsoras, ¿no?, y defensoras de este proyecto. Diputada, muchísimas gracias por su tiempo. ¿Cuál es la importancia de esta discusión junto con organizaciones, investigadores y científicos relacionados a la temática, también de cara a las consecuencias que hay que afrontar por lo que pasó en Corrientes? Bueno, claramente esta ley urge, ¿no? El cuidado de los humedales es el cuidado del ambiente, es el cuidado de una vida digna, una vida inclusiva. El planeta está viviendo una situación muy complicada ya hace muchos años y Argentina debemos seguir legislando para proteger al planeta, que no es otra cosa que proteger nuestra tierra y nuestra vida, nuestra calidad de vida. Por eso, y la verdad que esta presentación fue muy importante. Lamentablemente es la cuarta vez que en este Congreso se presenta, esperemos que la cuarta sea la vencida. Como escuchan por los cánticos, lleno de organizaciones sociales, lleno de referentas de la cultura. Acá estaba Claudia Piñeiro, Mercedes Morán, Gabriela Cabezón Cámara, Dolores Reyes, grandes escritoras argentinas acompañando junto con la militancia y con más de 20 y pico de diputadas, diputados y senadores, senadoras que acompañaron este proyecto. Diputada, ¿cómo está? Amanda Alma, la saluda desde el estudio. ¿Cómo estás, Mara? ¿Qué tal, Amanda? ¿Cómo andás? Bien. Ayer el presidente dijo que iba a impulsar esta ley. Estaba también el viceministro Federovisky. ¿Entendés que esto le va a dar un impulso mayor a la posibilidad cierta que este año tengamos una ley de humedales? Sí, por supuesto. Ya cuando una ley... ya lo había dicho Máximo Kirchner, que era uno de los objetivos, que se sancione esta ley. Ahora también lo dijo el presidente de la República. Tenemos la voluntad política, ahora lo que tenemos que conseguir son los votos, como siempre. Y los votos se consiguen haciendo política, debatiendo y, por supuesto, con la sociedad movilizada acompañando. Acá hace un rato Leo Grosso, que es el gran impulsor de esta ley, entre otros tantos diputadas y diputados, decía que hay y a todos nos pasaba un poquito, no solo por las caras que veíamos acá en relación a la discusión del aborto, ¿no?, que fueron muchas presentaciones y cada presentación se iban sumando más voluntades. Te quería preguntar también, por último, y agradecerte este ratito, si ya definieron o alguna estrategia también parlamentaria, porque decías que el trabajo ahora es juntar los votos. ¿Hay resistencia en algunos bloques? ¿Te parece que hay posibilidad de este trabajo parlamentario, este trabajo político se concrete en esta primera parte del año? Bueno, ese es el objetivo. La aprobación de esta ley va a ser una aprobación transversal. Sabemos que las mayores resistencias están en aquellos diputados y diputadas que representan a los grupos concentrados de la concentración de tierras, ¿no es cierto? Claro. Pero eso no significa que no pensemos que va a haber votos de los distintos bloques. Muchísimas gracias, Mara, por este contacto con la tercera edición de DTV. Sofi, ¿querés agregar algo más del encuentro? Sí, Aman, bueno, seguiremos muy de cerca entonces cuáles son las últimas actualizaciones de lo que fue esta discusión, este debate que realmente movilizó muchísimo aquí en el segundo piso del anexo C, así que seguramente nos va a traer más novedades próximamente. Gracias, Sofi, nos vemos en cualquier momento, hasta luego. Y les habíamos prometido que estaba el diputado Fernández del otro lado, así que nos subimos a nuestra recorrida por el país para nuestra próxima entrevista.
el diputado Eduardo Fernández. Gracias por atendernos y gracias... Uy, se desconectó, no sé qué pasó ahí. Me parece que justo en el momento que íbamos a conectar con él nos hizo el aguante, la pausa, nos hizo el aguante recién. Pero bueno, ahora lo vamos a reconectar. Importante que arranque la actividad de periodo de sesiones ordinarias con un encuentro, con una intención de discutir finalmente un proyecto de ley de humedales. Y es el momento, ¿no? Aparte, después de lo que sucedió en Corrientes, claramente hoy hay una preocupación general, una conciencia ciudadana de que es una ley importante justamente para preservar los humedales, para evitar que haya todo tipo de incendios como los que hubo en Corrientes, evitar y tener políticas de Estado a largo plazo justamente para proteger flora y fauna de nuestro país, ¿no? Uno de los humedales que está en Corrientes, uno de los más importantes, que son los esteros de Liberá. Hemos visto, hemos asistido a las imágenes traumáticas de los animales huyendo y de la sequía, sobre todo, ¿no? Sí, la importancia, como decía Martín, por los incendios en Corrientes y también, Amanda, recordar que, como decía la diputada Mara Brauer, ya son muchísimas veces, ¿no?, las que pierde Estado parlamentario, y cuando se estuvo más cerca quizás de tener una ley fue en 2016, que hubo una media sanción en el Senado impulsada en ese momento por Fernando Pino Solanas. Pero bueno, finalmente después también volvió a caer aquí, y el año pasado, que este proyecto que se representa es el que se trabajó el año pasado en consenso con distintas iniciativas, solamente se había tratado en la Comisión de Ambiente, ¿no? Faltaba que también tenga discusión en otras comisiones. Sí, principalmente la de presupuesto, ¿no? Porque acá, si bien tiene que ver con el relevamiento de los humedales, tiene mucho también que ver con la relación económica del uso de esas tierras. Ya está conectado el diputado Fernández, me parece, del otro lado. ¿Cómo anda, diputado? ¿Está por ahí? ¿Nos escucha? Sí, perfecto, Amanda. Ay, tiene una pésima quedaron conexión. Congelados ustedes, por eso no hablé. Bien. Ahora bien. Vengo de conexiones, estoy sentado hace rato. Estuve participando también en humedales. Ustedes saben que soy uno de los propulsores de la ley. También creo y milito de que una vez por todas haya una ley, ¿no? En Córdoba, sola, la zona del litoral, sino que, como explica... Ay, la conexión es muy mala. No podemos establecer un buen diálogo con el diputado. Le pedimos, si nos está viendo, que le pedimos disculpas porque, la conectividad es compleja. Es uno también de los temas a los que hizo referencia en un punto el presidente de la Nación en su discurso, y es una de las discusiones importantes que todavía tiene a deuda el Congreso abordar, ¿no? Que es la conectividad como servicio público y una mejor calidad del servicio, ¿no? Sí, totalmente. Pero volviendo al tema de humedales, recordemos que el presidente venía de visitar Corrientes precisamente el día viernes, ¿no?, donde estuvo haciendo una recorrida junto con el gobernador Valdés en la zona de los incendios. Llevó también el gobierno nacional un anuncio de fondos. Hay más de 6.500 millones de pesos que se le han girado a Corrientes en concepto de créditos del Banco Nación, de unos 500 millones del Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Producción también para aquellos productores que han perdido sus campos. Hay también un reclamo de parte del gobierno de Corrientes, de Valdés, de un fondo compensador. Todo esto tiene que ver también justamente con esta ley que apunta a preservar un poco más el medio ambiente, ¿no? Vamos a ver si podemos conectarnos nuevamente con el diputado, a ver si la conexión mejoró, si pudimos establecer un diálogo un poco más fluido. Diputado, ¿nos escucha? Los escucho. Tenemos dificultades todavía. Sí, yo los escucho perfecto. Por ahí se les congela la imagen a ustedes. Nosotros lo escuchamos un poco entrecortado en algún momento. No sé, ¿me escuchan? No, vamos a tratar de probar en unos minutos nada más, porque se lo veía hace un ratito, pero la conectividad no es la
que nos sirva para sostener una entrevista en este tiempo y a lo largo del rato que queremos conversar con el diputado, porque además él forma parte de la Comisión de Presupuesto, una comisión fundamental. Claro. Es uno de los referentes de APIME, de la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas de la provincia de Córdoba, también del Partido Solidario, que tiene una gran articulación con las cooperativas de las provincias, del interior también de las provincias. Entonces queríamos conversar un poco porque hubo muchos anuncios ayer de parte del presidente para el sector PYME, ¿no? Y esta iniciativa, esta búsqueda que planteó el presidente ayer de aumentar la capacidad productiva, ¿no? Y de darle mayor ampliación a la matriz productiva argentina como una de las estrategias para afrontar no solo la crisis económica, sino la obtención de divisas, capacidad de exportación de todas las empresas y sobre todo apuntar fuertemente a las economías regionales. Pero bueno, en ese sentido también lo que decíamos, ¿no? Una ley de humedales, una ley que viene planteándose con la participación de personalidades importantes. Nos decía Sofi que estuvieron con Mara Brauer artistas y referentes del mundo de la cultura. Pero también hubo personalidades muy importantes como María Estela Esbampa, una de las principales referentes de la lucha ambientalista y también de la comunicación, ¿no? La capacidad de comunicar las demandas de todos los sectores que se agrupan para defender, en definitiva, el derecho a una tierra y a un ambiente más sano. Sí, cada año va sumando, como decía la diputada, más adhesiones, ¿no? Más firmas de más diputados, pero también más apoyo por parte de la sociedad civil. Las organizaciones ambientalistas han tenido en este último tiempo un crecimiento importante. Hay mucha adolescencia y mucha juventud impulsando lo que es la denominada Agenda Verde y ya han visitado el Congreso en varias ocasiones. Ahí los escuchábamos desde el móvil cantar, así que seguramente va a tener un impulso y un empuje por parte de la sociedad civil fuerte, que en definitiva en esas ocasiones, cuando es la sociedad la que lo reclama, la que viene y golpea la puerta de los despachos de los diputados, la que viene a la calle y se moviliza, bueno, el Congreso y el Poder Legislativo se ve también en esa tarea, en esa obligación, ¿no? de avanzar con estas leyes. Sí, ayer nos decía la diputada Mónica Litza, que estaba sentada aquí en el estudio, que ella auguraba un año donde la sociedad civil iba a tener que empujar muchísimo los proyectos que tienen que ver sobre todo con las organizaciones que vienen reclamando al Congreso durante mucho tiempo alguna definición en ese sentido, así que va a ser muy protagonista como lo vimos hoy, ¿no? Un Congreso que hace mucho tiempo, bueno, obviamente por la pandemia, pero hace ya bastante tiempo que no había tantas organizaciones en el Congreso de la Nación y va recuperando lentamente su dinámica, me parece cotidiana. Sí, también claro. El Congreso. Vamos a seguir repasando, ¿no? Por supuesto, todo lo que tiene que ver con el discurso del presidente de la Nación aquí en la apertura de las 140 sesiones ordinarias del Congreso. Un discurso de 1 hora 40, amplio con una variedad de temas para profundizar, por supuesto, polémico por momentos porque llama al debate, por supuesto, polémico también porque se levantaron y se fueron del recinto los diputados del PRO. Esto ha generado un debate también, sí. Hay que decirlo, dentro de Juntos por el Cambio hay un debate interno, los referentes del PRO quieren llevar al radicalismo y a la coalición cívica, a los otros socios de Juntos por el Cambio, a un rechazo al proyecto de ley de acuerdo Fondo Monetario y Argentina. Esto fue parte del debate que hubo hoy en la casa de Mauricio Macri, donde, bueno, se pusieron las cuestiones sobre la mesa. Hay posiciones muy duras, muy encontradas entre los radicales que plantean un apoyo junto con la coalición cívica al gobierno en este proyecto que se va a enviar del Poder Ejecutivo, y los diputados del PRO que plantean un cuestionamiento e incluso la posibilidad del rechazo. En el discurso el presidente también hizo referencia a los 40 años que se cumplen del intento de recuperación de las Islas Malvinas. Señaló que este año 2022 es el año de los héroes y de los muertos en Malvinas, para darle también un panorama y un enclave a la reivindicación que este año va a tomar parte de la agenda nacional, que es la malvinización y la recuperación también del concepto de soberanía a través, obviamente, del reclamo permanente hacia las Islas Malvinas.
Malvinas. Y en estos días, Meli, se presentó un proyecto que tiene que ver justamente con esta idea de recuperar el rol simbólico que tiene la guerra de Malvinas y las víctimas que eso generó, y sobre todo los caídos y los excombatientes, para que estén en nuestra memoria física permanentemente, ¿no? En los edificios públicos como una de las formas de recuperar la memoria. Sí, Amanda, se presentó justamente hoy este proyecto, ni bien iniciado este nuevo periodo legislativo, que como vos sabés, los proyectos cuando ingresas tienen un número de expediente, así que los que empezaron a ingresar en el día de ayer ya empezaron desde el 0. Bueno, este es uno de los primeros fresquitos de 2022 y justamente el diputado Marcos Clery del Frente de Todos que lo presenta, lo presentó hoy 2 de marzo porque falta, bueno, un mes, sí, ¿no? Para el 2 de abril que se cumplen los 40 años del inicio de la Guerra de Malvinas. Bueno, el objetivo básico de este proyecto tiene que ver con algo que vos mencionabas, que es obviamente seguir visibilizando el reclamo por la soberanía en las Islas Malvinas y también como parte de, bueno, un gesto, un homenaje hacia los excombatientes, ¿no? Como decíamos, Marcos Clery, el diputado de la provincia de Santa Fe, es el autor del proyecto que busca ratificar la soberanía legítima e imprescriptible sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares circundantes, al tiempo de realizar un homenaje a los veteranos de la guerra. Es muy simple y sencillo lo que propone, vamos a repasarlo. Bueno, lo que se busca es la instalación de señalética alusiva en dependencias gubernamentales, en parques nacionales y en embajadas de la Argentina en el mundo. ¿Viste cuando vas por la ruta a veces encontrás un cartel que dice tantos kilómetros de las Islas Malvinas y es muy emocionante, ¿o no? Sí. Bueno, en las embajadas de la Argentina, o sea, en los que son obviamente las sedes diplomáticas que tiene nuestro país, ¿no? Me imagino la de Londres, lo que debe ser esa embajada. Y ponerle ahí la señalética, pero es interesante. Sí. Bueno, además los carteles deberán ser de fácil visualización, incluir los colores de la bandera argentina, la figura geográfica de las islas y la distancia con el puerto argentino desde cada lugar donde se encuentre el cartel, junto con la leyenda "Las Malvinas son argentinas" en su parte inferior. Todo esto el proyecto lo detalla, ¿no? Tal cual tiene que ser y está en la idea, ¿no? Del diputado y de los que proponen también que se haga. Tenemos otra placa más que lo que plantea es que cada vez que se instale un cartel de este tipo se deberá hacer un acto de inauguración y que deberá estar encabezado por veteranos de guerra de cada región y localidad. Por ejemplo, pensaba esto, ¿no? Los carteles van a tener que estar en los parques nacionales. Si se quisiera instalar uno de estos carteles en el Parque Nacional que tiene Chaco, bueno, se podría llamar a Aldo Leiva, el diputado que es excombatientes de Malvinas, ¿no? Exactamente. Y bueno, y la iniciativa, obviamente, como varias iniciativas, cuando no son de orden público, como decimos, tienen esta técnica, es que invita a que la provincia y la ciudad de Buenos Aires también lo hagan para que, por ejemplo, bueno, también se instalen los carteles en lo que tiene que ver con las dependencias municipales, gubernamentales, locales. Claro. ¿Sí? Bueno, así que es bien sencillo lo que se propone, pero es una iniciativa más en cuanto a homenaje, en cuanto a seguir, bueno, sosteniendo el reclamo por nuestras islas. Buenísimo, Meli, un proyecto muy atinado, como recordábamos recién, de o un mes justamente nada más de Malvinas que se va a cumplir el intento de recuperación. Pero bueno, ahora lo comentamos, Martín, si querés, porque tenemos al diputado del otro lado, vamos. Fernández, y lo sumamos a esta charla, a ver si podemos concluir un poco esta conversación tan accidentada. Diputado, gracias por estar ahí y hacernos el aguante con la conectividad. No, los escucho y veo muy bien ahora mejor, sí. Así que... Total. Estábamos hablando de Malvinas, una pequeña reflexión sobre este proyecto que busca señalizar justamente en cada distrito, en cada lugar, en cada dependencia pública la reclamo de soberanía y también el reconocimiento a nuestros excombatientes y a nuestros héroes.
es importantísimo porque además de recordar es mantener esto en la memoria colectiva, que es parte de una disputa también en cuanto al entendimiento que nuestros jóvenes, que no sea solamente una cuestión de los viejos que recuerden, ¿no? Con Aldo, justamente que lo mencionaba ahí la periodista Leiva, es decir, no quedarnos solamente en el recuerdo, sino como parte de una lucha cultural para eliminar definitivamente estos enclaves coloniales, ¿no? En medio de una guerra, no naturalizar esta situación e insistir por los medios pacíficos. Y los medios pacíficos son que cuando vengan también visitantes extranjeros sepan que los argentinos consideramos a esa parte de nuestro territorio, una parte de nuestro territorio arrancado, y que lo necesitamos y lo queremos respetando aún todas las cuestiones culturales que a lo largo del tiempo se han desarrollado en Malvinas. Martín. Diputado, ¿cómo le va? Martín Natale lo saluda. ¿Cómo anda, Martín? Bien, muy bien. Diputado, entrando en el debate central, básicamente, que hay hoy en el Congreso de la Nación y que tiene que ver con el acuerdo Fondo Monetario Argentina por la deuda, la ausencia de Máximo Kirchner ayer en el recinto cuando se inauguró las sesiones ordinarias por parte del presidente fue una de las cuestiones más notorias. Queríamos saber si ustedes han hablado con Máximo Kirchner estas últimas horas, si hay alguna idea dentro del bloque de cómo contener a aquellos legisladores que están o han manifestado su desacuerdo con el entendimiento Fondo Monetario Argentina, si hay posibilidades de que o hay un acuerdo tácito para que haya una abstención de aquellos que no están de acuerdo, cómo va a ser o cómo está siendo el poroteo hoy por hoy dentro del bloque cuando ustedes hablan justamente entre ustedes, entre colegas. Bueno, me preguntó un montón de cosas, pero decirle que dentro de pocas horas vamos a cambiar esta expectativa con certezas. Dentro de pocas horas seguramente va a entrar al Congreso y a la Cámara de Diputados específicamente el proyecto. Lo vamos a discutir en el bloque en base a cuestiones en las que estamos de acuerdo todos. Hace un rato creo que era el diputado Pedrini de Chaco, decía u otro diputado que ustedes también entrevistaron, nosotros nunca se nos hubiera ocurrido ir al Fondo Monetario Internacional, es decir, nunca fue parte de esta conjunción de fuerza discutir si estábamos de acuerdo o no estábamos de acuerdo. La realidad es que nosotros vamos a discutir una financiación, una refinanciación de una deuda que no adquirimos, pero que pesa sobre el pueblo argentino. Entonces, nuestra responsabilidad es, como diputados del oficialismo, pero también donde concebimos al Estado-Nación y la fortaleza, lo dijo el presidente Alberto, de la diferencia de modelo es que nosotros no queremos un Estado débil. Y estamos cerrando un acuerdo que no es para aplaudir o festejar, es un acuerdo que le va a permitir a los argentinos y argentinas, no a este gobierno, porque se extiende mucho más que este gobierno e incluso que el próximo periodo presidencial, sino tratando de defender este derecho de los argentinos que tienen a la autodeterminación económica, a un rol del Estado, y en esto estamos unidos todos los miembros del Frente de Todos. Podemos discutir la oportunidad, si las revisiones trimestrales, lo vamos a hacer, seguramente vamos a dar todas las instancias de discusión en nuestro bloque, con otros bloques, porque aun si estuviéramos todos de acuerdo los 118, tampoco alcanzaría para aprobar este acuerdo. Es un tema que trasciende a una fuerza política y que
va a significar este debate en todo caso, trasciende de quién es el culpable. Por eso, y quizás se enojaron algunos diputados, y justificadamente ayer, porque lo hizo en un tono de calma el presidente, este acuerdo no significa bajar la demanda que hemos entablado en la justicia para determinar si se cumplió la ley en el trámite de un préstamo que es el mayor de la historia, que es el mayor préstamo del Fondo Monetario Internacional, y donde nosotros adoptamos, a pesar de haberse iniciado lo de la pandemia y necesitar fondos, de no recibir el resto del préstamo, esos 12.000 millones de dólares que faltaban. Así que en ese marco vamos a discutir en el bloque y con el resto de los diputados y diputadas, porque va el futuro de los argentinos. Y no es que este acuerdo nos garantice el futuro, este acuerdo nos da tiempo y no nos impone ni reformas estructurales ni condicionalidades que nos atrasen en esta idea de desarrollo. Fíjese usted, por ahí es poco mencionado, pero que en el acuerdo no está el condicionamiento con respecto a la inversión en investigación, ciencia e innovación. También es una novedad, porque el staff del Fondo Monetario consideraba que los países no desarrollados era un gasto superfluo. Y nosotros decimos que perder esta independencia y apoyo del Estado a innovación que agrega valor está contemplado en casi todas las leyes que estamos proponiendo tratar y que el presidente ratificó: agroalimentación, electromovilidad, la biotecnología, bionanotecnología. Es decir, si yo le digo, no le escapo la pregunta, la decisión, ¿por qué no lo hago? Me tocó justo estar en Dipu TV, cuando me pidieron permiso para leer el comunicado. Sí, en vivo y en directo fue. En vivo y en directo. Sí. Yo ni sabía, así que me enteré junto con ustedes. De la renuncia de Máximo. Pero ratifico esto. Entonces, quiero decir que Máximo es una figura importante dentro de la coalición, que él no está poniendo ni incentivando poner trabas ni captando adeptos para oponerse al proyecto, sino que con una sinceridad intelectual no se sentía en condiciones de abordar esta situación, que lo puede dar, y ustedes cuando lo entrevistan a Germán Martínez lo saben, no es fácil y no sabemos, lo vamos a tratar porque está constituida la Comisión de Presupuesto y Hacienda, pero luego tendremos que ver si hay voluntad política de constituir las comisiones para que el Parlamento funcione. No, diputado, nos quedó la última parte de la pregunta: si está la posibilidad, se ha discutido entre ustedes, de la abstención, digamos, como una forma de, bueno, dejar abierta la posibilidad ahí a cada diputado para no entorpecer el camino que ha emprendido el gobierno y a su vez dejar planteada la posición de cada uno. Mire, nuestro frente está constituido a partir de una coalición. Provenimos de distintas experiencias, yo del lado social, vinculado al cooperativismo, a las pymes, y el presidente de nuestro bloque lo ha dicho claramente, y en las conversaciones con los diputados lo ha dicho claramente. Nosotros no vamos, y yo estoy de acuerdo, no se va a imponer conductas con respecto. Cada diputado ha integrado voluntariamente este frente y cada diputado va a decidir voluntariamente su voto, porque esa es la esencia del Frente de Todos. Gracias, diputado, por este ratito, por todas las dificultades que hemos tenido. Sabemos que nos hubiera gustado conversar un poco más largo y tendido, pero en cualquier momento se va a dar la oportunidad. A disposición, he estado por Buenos Aires, ya la semana que viene seguro voy a estar el lunes en el piso con menos interferencia. Sí. Y bueno,
con mayor claridad también para entendernos. Bueno. Hasta la próxima. Hay con muchas dificultades de comunicarnos con Córdoba. Despedíamos al diputado Fernández y vamos a escuchar lo que decía Leonardo Grosso, que hoy estuvo aquí en el piso de TV la primera edición, hablando específicamente de la violencia machista a partir de la violación masiva que se dio de una joven en la zona de Palermo y que se conoció en las últimas horas. Yo veía en esa movilización que se hizo en Munro de los familiares y amigos de la víctima de ayer que ponían más ESI, ¿no? Digamos, ¿no? Más educación sexual integral, que es el gran cuco resistido por muchísimas instituciones privadas. Claro, no es obligatoria, para decirlo de alguna manera. No es la misma en todas las instituciones. No es la misma en todas las instituciones. Y un poco ahí está. No digo que estas sean como elementos que van a destrabar, porque es un conjunto de cosas que hay que hacer, pero hay algunas herramientas que tenemos que no se usan, hay algunas herramientas que no nos permiten llegar al sector privado. Hay después una discusión política y social que dar, digamos, construir igualdad implica también no solo que las mujeres avancen, sino que los varones demos un paso al costado, digamos, ¿no? Y eso es en todos los niveles, no es en las listas o en la representación política, es también en la sociedad, digamos, ¿no? Va a llevar un tiempo construir igualdad, pero me parece que esto que pasó ayer nos tiene que permitir estar muy alertas, nos tiene que permitir dar cuenta de la gravedad, no subestimar el problema de desigualdad que tiene nuestra sociedad y no decir que ya está resuelto porque logramos 2 o 3 leyes importantes en el marco del movimiento feminista. Esto también va a ser seguramente un debate de este año porque el presidente de la Nación convocó a discutir el Congreso Nacional la ampliación y el fortalecimiento de la educación sexual integral, que ya tiene más de 12 años, y también advirtió sobre la demora en la justicia y el reclamo de muchas organizaciones feministas que este 8 de marzo se va a hacer escuchar seguramente de una justicia con perspectiva de género, una justicia feminista. Tenemos al diputado Agustín Domingo también aquí con nosotros de Juntos Somos Río Negro. Gracias por venir. Por favor, gracias por la invitación. ¿Te sorprendió la noticia terrible de lo que pasó en Palermo, la reacción popular también de intervenir, de no dejar que se siga perpetrando una violación, de todas estas circunstancias que se conocieron estas horas? Sí, la verdad que terrible. A uno nunca lo deja de sorprender o dejar perplejo este tipo de situaciones. Esperemos que la justicia actúe con todo el peso de la ley, porque la verdad que es terrible, ¿no? Son momentos complejos, ¿no? También que además de discutir los problemas que tiene la Argentina, encontrarnos con estos delitos que, hoy buscaba, se han reiterado mucho estos últimos años, ¿no? Ha habido muchas situaciones así. Quería preguntarte sobre el discurso del presidente, obviamente, el mensaje que dejó y las leyes que fue proponiendo respecto a la reactivación económica, o si algo de eso puede apuntar a engrosar las arcas del Estado. Sí, bueno, en primer lugar creo que como hubo aspectos positivos y negativos de la jornada de ayer, no solo del discurso, lo positivo sin lugar a dudas es el gran anuncio de lo cerca que estamos de lograr finalmente el acuerdo con el Fondo Monetario y poder a partir de eso empezar a desandar una vez más, intentaremos una vez más desandar un camino de cumplimiento de nuestras deudas, de lograr credibilidad, de volver a tener crédito, que es tan necesario no solamente para el Estado, sino también para el sector privado. Somos un país con un enorme potencial y muchas veces muchos proyectos, grandes proyectos de crecimiento de nuestras economías regionales que podrían generar empleo, no pueden llevarse adelante porque nos falta crédito. Y la verdad es que creo que este es un primer paso. Esperemos que terminen de ajustar los detalles que faltan y que podamos abocarnos al tratamiento de ese acuerdo en el Congreso. Y como bien decía, hay muchas leyes que tienen que ver con esto también, ¿no? Con generar credibilidad en determinados sectores, la ley de agroindustria, la ley de hidrocarburos, que la verdad es que, salvo la ley de hidrógeno verde o de hidrógeno, que el marco regulatorio para el hidrógeno, que es muy importante para nuestra provincia, porque hay un proyecto muy grande que tenemos una gran expectativa, el resto son proyectos que algunos hasta tienen media sanción, que vienen dando vueltas en el Congreso desde el año pasado. Y uno se pregunta, celebramos que dentro de la agenda del Poder Ejecutivo esté darle impulso a estos temas, nos preguntamos por qué no han podido salir hasta ahora si pareciera a priori que son leyes e iniciativas que deberían tener un amplio acuerdo, ¿no? Y ligado a esto viene lo que pasó el día de ayer también con
creo que hay culpas compartidas, ¿no? Porque por un lado uno puede discutir la excepcionalidad con la que se dio el acuerdo en el anterior gobierno con el FMI en situaciones excepcionales, pero el tono con que un presidente que le viene a pedir apoyo a la oposición para sacar una ley tan importante, el tono con el que se dirigió a la oposición y la reacción del otro lado me parece que tampoco estuvo a la altura de las circunstancias. Tuvimos un déjà vu con lo que pasó en diciembre. Sí. Creo que en el Congreso tenemos que sentarnos y dar las discusiones y no podemos ofendernos porque se critique a la gestión anterior o porque se critique en este caso en particular la forma en que se tomó ese crédito. Creo que nos tenemos que sentar todos a discutir, a tratar de encontrar una salida para solucionar los problemas y no darle la espalda. Así que, pero bueno, me parece que es de vuelta triunfa el negocio de la grieta, decimos nosotros, porque la verdad es que vemos que los dos grandes partidos nacionales le siguen sacando réditos, siguen triunfando las posiciones más extremas de ambos espacios y pareciera que se sienten cómodos en ese juego, ¿no? Para sufrimiento de todos los argentinos, porque la verdad es que eso no permite que nos sentemos a dialogar y encontremos acuerdos que son tan necesarios para sacar a la Argentina adelante. Diputado, hoy una legisladora del oficialismo planteaba de que, bueno, todos los puntos, ¿no? que Alberto dijo que no iba a tener acuerdo, como que no iba a tener reforma previsional, reforma laboral, que no iba a haber tarifazos, que ella lo creía por parte del gobierno que así iba a ser, que no le creía al Fondo Monetario Internacional si después en esas revisiones iba a cumplir o iba a exigir finalmente al país implementar alguna de esas medidas. ¿Usted cree que es posible, por ejemplo, con esta frase que dejó el presidente de que no va a haber tarifazos, es posible ir a un acuerdo con el FMI y que las tarifas se mantengan o por lo menos con un aumento del 20% como dicen que el núcleo más duro del oficialismo pretende? Yo lo que creo que no es posible resolver todos los problemas históricos de nuestro país en una sesión, en una discusión. Entonces, me parece que hay temas que hay que discutirlos porque los tenemos que discutir, no porque estén en la discusión con el fondo. Cuando uno se sienta a hablar con un acreedor, sea el fondo o sea un acreedor privado, el acreedor quiere saber cómo uno lleva las cuentas para tener posibilidad de pago. Entonces, necesariamente esas discusiones entre el Poder Ejecutivo y el Fondo se van a dar. Me parece que no podemos ir, cuando se habla de la letra fina del acuerdo con el Fondo, me parece que no podemos discutir cada uno de esos puntos. Debiéramos ser menos ambiciosos y tratar de discutir las condiciones en las cuales vamos a refinanciar los vencimientos que tenemos, que son inminentes. Y luego sí creo que cada uno de esos puntos, el tema tarifario, el tema si es necesario o no una reforma laboral, tenemos 50% de la población ocupada en condición de informalidad. Entonces, la verdad que decir que no es necesario revisar algo de eso me parece que no es realista. Ahora, lo podemos hacer ahora, podemos... En el contexto, de lo que urge, que es lograr el refinanciamiento de los vencimientos que tenemos con el fondo, creo que no. Pero la verdad es que debiéramos discutir muchas cosas, ¿no? Muchas decisiones que se toman en el Poder Ejecutivo, vinculados, por ejemplo, a los subsidios o a las tarifas, a partir de una delegación de facultades, yo creo que debieran discutirse en el Congreso. Debiéramos dar una discusión amplia de cómo vamos a seguir hacia adelante con ese tema. Si la inflación se estima que va a ser del 50%, decir que el aumento de tarifas va a ser del 20%, es decir que vamos a seguir bajando las tarifas, que las vamos a subsidiar aún más, con un presupuesto que no resiste un peso más de gasto. Entonces, bueno, ahí usted menciona el tema, diputado, de la inflación. El presidente dijo que es la mayor preocupación, o siguen muy preocupados por el tema de inflación, pero no dio ningún tipo de pauta de cómo va a encarar ese problema que tiene hoy la Argentina, que obviamente está concatenado con toda la crisis económica que vive la Argentina. ¿Cómo lo vio en ese aspecto, ese punto? Sí, de la misma manera, digamos, seguimos sin tener o sin discutir un plan económico que ataque con seriedad cada uno de estos problemas. Seguimos hablando de la multicausalidad y todos estamos de acuerdo que es más de una causa la que explica el fenómeno de la inflación, pero bueno, tenemos que decir cuáles son las causas y cómo las vamos a atacar. Me parece que en los puntos que se están acordando con el fondo se está transparentando esto, que la emisión monetaria, de hecho, entre las metas que
que traslucieron o que trascendieron, porque la verdad que todavía no tenemos el acuerdo, se habla de esto, ¿no? Del objetivo de reducir la financiación del Tesoro con la emisión monetaria. ¿Por qué? Porque es una de las principales causas de la inflación, o sea que por más que no la nombre, está, y creo que es importante abordarlo, ese problema. ¿Cree que con el acuerdo del Fondo Monetario Internacional lo que terminó sucediendo fue una dolarización de las deudas argentinas, como un peso mayor de la deuda en dólares que las deudas en pesos, en definitiva? Sí, puede ser. Durante los 2 o 3 años previos a que el mundo no nos prestó más plata, que fue en 2018, se emitieron muchos bonos en dólares, pero creo que de vuelta mirar... Está bien, uno cuando administra la deuda tiene que mirar la composición de la moneda. Tiene un peso diferente, ¿no? Si es en pesos o en dólares. Pero creo que la gran discusión que nos debemos es por qué siempre tenemos la necesidad de recurrir a deuda. Y la verdad es que la aplicación es muy sencilla. Tenemos que pedir prestado porque gastamos más de lo que podemos, más de lo que recaudamos. Pero tampoco no es una lógica de este sistema capitalista tan financiero que vive hoy el mundo. Digo, Argentina es parte de un sistema que es muy complejo y que está basado sobre todo en los endeudamientos, ¿no? Países muy importantes también tienen una deuda muy grande. Sí, sin duda, y tienen deuda incluso más grande que la nuestra, pero como los acreedores tienen confianza en que a esos países que les prestan les devuelven y siempre, y esto lo corroboran porque a cada vencimiento reciben los intereses y el capital que prestaron. Entonces, nosotros lo que no tenemos es precisamente eso, credibilidad. En el mundo financiero hay gente que presta plata y hace de eso un negocio. Ahora, uno tiene que tener la responsabilidad fiscal, como cualquier familia, de no gastar más de lo que puede. La verdad es que no, echarle la culpa a los que prestan plata de la irresponsabilidad fiscal nuestra me parece que no es lo que corresponde. Nosotros tenemos que empezar a controlarnos y tratar de no gastar más allá de nuestras posibilidades. Diputado, ¿y qué puntos puede destacar o puede resaltar del discurso que dio el presidente, más allá de este tramo que habló de la deuda y que se refirió a la economía? Bueno, creo que un poco lo hablábamos al principio, ¿no? La importancia que le da al acuerdo. Me parece que es importante que el Poder Ejecutivo le dé la importancia y esté trabajando para lograr los consensos internos y poder firmar el acuerdo con el fondo, y también la importancia que se le da a todos estos proyectos de ley que hablan de cuáles son las prioridades del Poder Ejecutivo. La ley, otra vez que no mencioné, la ley de empleo joven. O sea, hay una preocupación puesta en la generación de empleo formal. Han habido muchas leyes de empleo joven. Yo me acuerdo de juventud que hay leyes de empleo joven. La verdad que para mí debería haber leyes que fomenten el empleo, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas que tienen una complejidad o una dificultad distinta a la que tiene la gran empresa, pero creo que todas estas leyes que mencionó el presidente apuntan a garantizar la inversión y la generación de empleo en distintos sectores productivos. Pero muchas veces también se dice, ¿no?, que si bien las pymes son las grandes dadoras de empleo, los principales núcleos de empleo formal son las grandes empresas. Y los proyectos que anunció ayer el presidente son para grandes empresas, en definitiva, no son grandes inversiones. ¿Cómo articular entonces? ¿Qué otro tipo de políticas hay que ofrecerle a las pequeñas empresas para que formalicen a sus trabajadores como una dinámica de ampliar también el sistema de recaudación? Bueno, creo que el ejemplo de simplificación que fue el monotributo, que es la única reforma tributaria que se ha mantenido en el tiempo y que ahora se está extendiendo a las provincias que han sumado. Monotributo cooperativo, ¿no? Social. Claro, bueno, exactamente, las cooperativas de trabajo y favorecer la contratación de cooperativas de trabajo. Me parece que para el pequeño empleador, para las pymes, debería haber algún régimen simplificado, no debería tener el mismo trato la legislación laboral con una pyme que contrata 2, 3, 4 personas que el que tiene con una gran empresa que contrata 5.000 trabajadores. Hay que dar una revisión también de los convenios colectivos de trabajo que se aplican, se fijan con reglas del Gran Buenos Aires y se aplican hasta en el último pueblo del interior del país, que tiene una realidad muy distinta, que tiene un valor de mercado de los salarios muy distinta a la de acá. Entonces creo que hay muchas cosas para ver sin necesidad de quitar derechos o de hacer una reforma laboral integral.
Ahora, diputado, ¿usted no cree que el discurso también peca de excesivo optimismo cuando el presidente habla de, bueno, van a venir muchas inversiones, vamos a generar 10.000 puestos de trabajo, vamos a generar 100.000 millones de dólares de exportaciones? Una Argentina donde está viviendo un momento muy particular del mundo. Obviamente estamos frente a una situación de guerra en Ucrania, en Rusia. Estamos viviendo un mundo donde no nos presta dinero tan fácilmente, donde no han perdido la confianza en la Argentina, y un contexto mundial también de recesión después de una pandemia. Sí, la verdad es que coincido en que fue algo optimista. Creo que el mejor indicador de la confianza que hay en un país es la inversión extranjera directa que recibimos. Y la verdad es que en los últimos años, en los últimos 10 años, vemos cómo países de Latinoamérica, que son mucho más chicos que nosotros, como Perú o como Paraguay, han despertado una confianza mucho más grande en los inversores, reciben más inversión extranjera directa que nosotros. Entonces, creo que la confianza es algo que se construye con mucho tiempo, de demostrar coherencia, de demostrar reglas del juego claras y demostrar sobre todo que hay en ciertos aspectos claves hay coincidencias entre los principales partidos a nivel nacional, que hay acuerdos, que hay consensos básicos. A mí me tocó ir cuando fui ministro de Economía de mi provincia, que pedimos un bono para hacer obras de infraestructura. Fuimos en el 2017 y luego fuimos en el 2018 a tener entrevistas con los inversores que habían confiado en nosotros para contarle cómo venían las finanzas y demás. Y la principal preocupación pasaba por eso, por si iba a haber continuidad o no. Nos preguntaban mucho sobre cómo iba a ser el resultado de las elecciones. Políticas de Estado, digamos. Exactamente. ¿Qué posibilidades tenían de ganar las... bueno, en ese momento todavía no estaban ni definidas las candidaturas, pero qué posibilidades había especulaban con esto, ¿no? Más allá de quién fuera el nombre, de que fuera alguien que mantuviera las políticas que se venían manteniendo hasta ese momento. Diputado, y usted, bueno, ahora empieza un año nuevo, legislativo, si bien el acuerdo con el FMI se va a llevar gran parte de este mes en la discusión, ¿qué iniciativas o qué proyectos le gustaría que se pudieran avanzar, ¿no?, en este año, sean de autoría propia o algunos que conoce de alguno de sus pares? ¿Cuál le gustaría que se trabaje y que avance? Bueno, creo que el proyecto de fomento a la agroindustria es un proyecto muy interesante, que tiene beneficios fiscales que son muy importantes. Luego, nosotros particularmente estamos trabajando en nuestro bloque en un proyecto vinculado con los subsidios. Vamos a presentar un proyecto que tiene que ver con los subsidios a la energía y con algo que se da solamente acá en el Gran Buenos Aires y que nosotros consideramos que es una de los motivos por los cuales hay una diferencia de tarifa o hay un mayor subsidio aquí, que es que el poder concedente de la distribución de electricidad la tiene aquí en el Gran Buenos Aires, el gobierno nacional, y no la ciudad de Buenos Aires y la provincia, como ocurre en el resto del país. Luego, con los subsidios al transporte ocurre otro tanto. Hay una delegación de facultades en el Ministerio de Transporte o en una Secretaría de Transporte para la distribución de los subsidios. Nosotros creemos que eso debería arreglarse por ley. Y también estamos trabajando en una iniciativa en ese sentido. O sea que tienen toda la agenda, que también parte de la agenda que planteó el presidente ayer, en definitiva, con perspectivas distintas en un punto. Exactamente, con nuestro punto de vista, nosotros creemos que hay inequidades en la distribución de los recursos y creemos que para que haya más federalismo tenemos que empoderar más a las provincias y no con la billetera del gobierno nacional decir que estamos haciendo federalismo cuando en realidad si la decisión la toma el gobierno nacional eso es centralismo, no es federalismo. Muchas gracias, diputado, por este rato. Nos vemos pronto. Gracias a ustedes. Martín, muchas gracias. Meli también. Nos reencontramos, Samantha. Muy bien. Nosotros nos quedamos aquí en la continuidad informativa de DTV. Nos encontramos en cualquier momento. Hasta la próxima.